Tenía 8 años, dormía en su propia cama, en su propio cuarto, con su hermanita de 3 años a menos de 1 metro de distancia. Por la mañana esa cama estaba vacía. No había vidrios rotos ni gritos que alguien recordara. Lo único fuera de lugar era una ventana entreabierta con la mosquitera retirada desde afuera. Han pasado más de 2 décadas desde esa noche. El caso quedó sin resolver durante 18 años. Cuando la investigación finalmente encontró una conexión, la pista no llevó lejos de Midwest City, llevó al mismo vecindario donde Kirsten había desaparecido. Este es el caso de Kirsten Hatfield. Kirsten Renee Hatfield nació el 12 de febrero de 1989 en Midwest City, Oklahoma. Su padre se fue poco después de su nacimiento, así que desde el principio fue ella, su madre Shannon y más adelante su hermana menor Faith. Según relató Shannon en distintas entrevistas a lo largo de los años, Kirsten era una nena callada pero atenta, de las que no piden atención porque ya la tienen sin buscarla. Le encantaba leer y tenía un juego favorito. Jugaba a la maestra. Usaba un pedazo de cartón como si fuera un pizarrón y le daba clase a Faith, sentada en el piso de su cuarto como si estuviera al frente de un aula de verdad. Ese cartón, esa idea de una nena de 8 años que ya sabía con total claridad que quería ser maestra, es el detalle que su familia sigue repitiendo hasta hoy. No una foto, no un juguete, un pedazo de cartón convertido en pizarrón. Así queda alguien en la memoria de la gente que lo perdió, no solo por la forma en que se terminó su historia, sino por la persona que era antes de que esa historia fuera interrumpida. La noche del 13 de mayo de 1997 no tuvo nada de particular. Shannon acostó a las 2 nenas alrededor de las 11:30 de la noche en el mismo cuarto y dejó la puerta apenas entornada, como hacía siempre, para que la luz del pasillo entrara un poco. Cerca de las 3 de la madrugada, Shannon se despertó. No sabía bien por qué. Fue hasta el cuarto de las nenas y notó algo que en ese momento no le pareció grave. La puerta, que ella siempre dejaba entreabierta, estaba completamente cerrada. Pensó que alguna de las dos la había cerrado. La abrió apenas vio a Faith en su cama. Todo parecía tranquilo y volvió a la suya sin encender la luz ni entrar al cuarto. Recién a las 6:30 de la mañana, cuando fue a despertarlas, encontró la cama de Kirsten vacía. No revuelta, no como si hubiera habido una pelea, vacía, tendida, como si nadie la hubiera usado. Shannon revisó cada rincón de la casa, después el patio, después llamó a los abuelos. Nadie sabía nada. A las pocas horas llamó al 911. Cuando la policía llegó a la casa de la calle Jet Drive, entendió rápido que no estaba ante una nena que se había escapado. La ventana del cuarto estaba entreabierta y la mosquitera había sido retirada desde afuera. En el marco de esa ventana había manchas de sangre. Afuera, en el patio trasero, los investigadores encontraron una prenda de Kirsten con evidencia biológica. Según documentos judiciales citados por la prensa local, esa prenda, junto con la sangre del marco de la ventana, se convertiría casi 20 años después en la pieza central de todo el caso. No había cerraduras forzadas ni marcas de una entrada violenta. La escena llevó a los investigadores a considerar que quien entró en la vivienda parecía conocer la distribución de la casa y salió de la vivienda sin que nadie dentro de la casa pudiera alertar a Shannon de lo que estaba ocurriendo. Faith tenía 3 años. Los investigadores llevaron a una psicóloga infantil para hablar con ella e intentar comprender qué información había podido conservar una niña de 3 años sobre aquella noche. Lo que Faith pudo transmitir, según el relato que la familia repitió durante años, fue apenas una frase: un hombre malo se llevó a mi hermana. No había nombre ni descripción, solo esa frase, entregada de la forma más simple posible. Fue casi durante 2 décadas la única referencia que existió sobre lo que pudo haber ocurrido dentro de esa habitación. Las evidencias biológicas encontradas en la escena fueron enviadas a analizar. Los resultados confirmaron que no pertenecían a Kirsten. Eran de un hombre hasta ese entonces desconocido para la investigación. El problema era la tecnología de 1997, según explicaron después distintos funcionarios policiales a la prensa. Las muestras eran demasiado pequeñas y estaban demasiado degradadas para que los métodos de la época pudieran generar un perfil genético útil. Tenían una muestra biológica clave. Lo que no tenían todavía era la tecnología necesaria para identificar a quién pertenecía.
En los primeros días, Midwest City se movilizó, helicópteros, perros, rastreadores operativos casa por casa. Pero como suele pasar en estos casos, la investigación también se volvió hacia adentro. Shannon había atravesado antes problemas de adicción, algo que nunca ocultó, y eso bastó para que parte de la mirada policial y de los rumores del vecindario se posara sobre ella. Se sometió junto a otros familiares a pruebas de polígrafo. Ella las aprobó todas. Ninguna evidencia la vinculó jamás con la desaparición de su hija. Pero la sospecha, una vez instalada, no se retira tan fácil como llega. Lejos de replegarse, Shannon armó un centro de voluntarios, organizó volantes, líneas telefónicas y vigilias. Con el tiempo descubrió que algunas de las personas que decían ayudarla estaban usando las donaciones para sí mismas o inflando horas de trabajo voluntario para figurar en los medios. Ella siguió igual. Entre las miles de llamadas que recibió la línea de tips, una llamó la atención de los investigadores. Una mujer aseguraba que su pareja había dicho entre sueños el nombre de Kirsten Harfield. La policía revisó los antecedentes del hombre, violencia previa, alguna conexión lejana con el entorno de Shannon, y por unas horas apareció un avance real. La pista se cayó apenas revisaron su coartada. Varios testigos y una cámara de seguridad lo ubicaban en un bar hasta las 4 de la madrugada, lejos de Shedd Drive. No era él. Para el año 2000 las llamadas se habían secado. Los volantes con la cara de Kirsten empezaron a decolorarse al sol en los postes de Midwest City. El caso pasó a la categoría de guardado, un número de archivo más en un estante. Shannon decidió no quedarse esperando, estudió y se recibió en criminalística y empezó a trabajar como agente de libertad condicional. No fue por necesidad económica, fue para tener acceso a expedientes de delincuentes violentos con la convicción de que quien se había llevado a su hija ya tenía en algún lado un historial. Buscó durante años, no lo encontró por esa vía. La clave del caso en realidad seguía guardada en una caja de evidencia precintada desde 1997, esperando una tecnología capaz de revelar lo que en ese momento todavía no podía analizarse. En junio de 2015, el detective Darrell Miller de la policía de Midwest City retomó el expediente de Kirsten. No arrancó con operativos ni perros rastreadores, arrancó revisando otra vez la lista de vecinos entrevistados en 1997. Miller descubrió que buena parte de la evidencia recolectada en la escena, incluidas las manchas de sangre del marco de la ventana y de la ropa interior, nunca había sido analizada a fondo o había arrojado resultados inconclusos por las limitaciones técnicas de la época. Pidió el apoyo del FBI para revisar todo el material desde cero y empezó a rastrear uno por uno a los hombres que habían pasado por la vida de la familia Harfield en 1997, pidiéndoles muestras de ADN para descartarlos. Uno de los nombres era Anthony Palma. En 1997 tenía 56 años y vivía a 2 casas de la familia Harfield, del mismo lado de la calle. Para 2015, cuando Miller reabrió el caso, Palma seguía viviendo exactamente en esa misma casa. Nunca se había mudado. En el vecindario lo conocían como alguien servicial, arreglaba bicicletas de los chicos del barrio, mantenía el jardín impecable, ayudaba a los vecinos mayores a mover muebles. Esa reputación de vecino confiable no es un dato menor. Es, según coincidieron después fiscales y periodistas que cubrieron el caso, parte de cómo logró pasar inadvertido durante casi 2 décadas. En 1997, cuando la policía tocó su puerta como parte del relevamiento de rutina del vecindario, Palma cooperó sin problema. Dijo que apenas conocía a la familia Harfield, que nunca había estado en esa casa. En ese momento, nadie profundizó más en su historial. Ese historial, cuando Miller finalmente lo revisó en 2015, resultó mucho más denso de lo que cualquiera imaginaba. Según documentos judiciales presentados por la fiscalía antes del juicio, Palma había estado vinculado a un ataque contra una nena de 8 años en Walter, Oklahoma, en 1979 o 1980. Alguien entró por la ventana de su cuarto durante la noche. La policía de ese entonces encontró una camioneta similar a la de Palma cerca de la casa, pero nunca se presentaron cargos por falta de pruebas. En 1982, Palma sí fue condenado por un robo con allanamiento de morada y agresión contra una mujer, hecho por el cual cumplió condena en prisión antes de recuperar su libertad. Y en 1998, apenas un año después de la desaparición de Kirsten, otra mujer convivía con él en su casa de Midwest City. Lo acusó de haberla drogado y agredido sexualmente.
Tampoco en ese caso hubo cargos formales. Cada uno de estos episodios por separado había quedado sin condena o sin conexión aparente entre sí. La fiscalía presentaría después esos antecedentes como parte de un posible patrón de comportamiento que ayudaba a contextualizar la acusación contra Palma en el caso Harfield. Con ese patrón en la mano, Miller fue a buscar la muestra de ADN de Palma. Le explicó que era un procedimiento de rutina para descartar sospechosos del caso, sin darle más detalles. Palma aceptó sin resistencia. Las muestras viajaron al laboratorio estatal el 22 de julio de 2015. Según reconstruyó después la prensa local a partir de la orden de arresto, llegó el resultado. La sangre del marco de la ventana y la ropa interior de Kirsten coincidían con el ADN de Anthony Palma, con una probabilidad de error de apenas 1 en 293 seguillones, 293 seguido de 21 ceros. La coincidencia genética convirtió la evidencia en una pieza central de la acusación contra Palma. Lo ocurrido con Kirsten formaba parte de un cambio más amplio en la investigación criminal. Muchos casos antiguos comenzaron a resolverse recién cuando nuevas tecnologías permitieron analizar evidencias que décadas atrás simplemente no podían interpretarse. Si te interesan historias reales, donde la investigación, la ciencia y el paso del tiempo cambian lo que parecía imposible de resolver, en este canal seguimos explorando casos como este. Ahora sí, veamos qué pasó cuando Palma se sentó frente a los detectives. Palma fue citado en octubre de 2015 bajo la excusa de una actualización de rutina del caso. Se presentó sin abogado, según relataron los propios investigadores tiempo después. Sostuvo durante buena parte del interrogatorio la misma versión de siempre, que apenas conocía a la familia Harfield, que nunca había estado en esa casa ni en ese patio. Cuando los detectives le mostraron el resultado de ADN, la versión empezó a resquebrajarse. Palma insistió en que era imposible, que debía haber un error. No ofreció una explicación alternativa. Fue arrestado el 13 de octubre de 2015 acusado de secuestro y homicidio en primer grado. Semanas más tarde, ya detenido, intentó quitarse la vida. Sobrevivió. El juicio comenzó en octubre de 2017, 20 años después de la desaparición. La fiscalía enfrentaba un obstáculo enorme. Sin el cuerpo de Kirsten no había una causa de muerte formal que probar ante el jurado, algo que la defensa usó como eje central de su estrategia. Para reforzar el caso, un juez autorizó que declararan 3 mujeres que, según sus testimonios, habían sido atacadas por Palma en distintos momentos. Una de ellas relató haber sido agredida a los 8 años cuando él entró por la ventana de su cuarto durante la noche. Otra fue la víctima de robo con agresión de 1982. La tercera declaró haber sido drogada y agredida sexualmente en 1998 mientras vivía en la casa de Palma. Ninguna de las 3 se conocía entre sí antes del juicio. La fiscalía sostuvo que esos testimonios ayudaban a contextualizar un patrón de conducta que reforzaba la acusación presentada contra Palma. El jurado deliberó y encontró a Palma culpable de homicidio en primer grado. Recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia formal se fijó para el 27 de noviembre de 2017. Para Yannon, el veredicto trajo justicia, pero no cierre. Kirsten seguía sin aparecer. Había una condena, pero no una tumba. Palma nunca reveló dónde estaba el cuerpo de Kirsten. El 11 de enero de 2019, apenas 1 año y 3 meses después de empezar a cumplir su condena, fue encontrado sin vida en su celda de la penitenciaría estatal de Oklahoma, cubierto con una manta. Las autoridades penitenciarias señalaron a su compañero de celda como responsable. El jefe de policía de Midwest City, Brandon, declaró en ese momento que la muerte de Palma no traía a Kirsten de vuelta a casa. Dejaba sin respuesta una de las pocas preguntas que todavía permanecían abiertas. ¿Dónde estaban los restos de Kirsten? Yannon Hassen ha repetido en distintas entrevistas que perdonó a Anthony Palma mucho antes de saber que era él. Dice que ese perdón la sostuvo durante la investigación, el juicio y todo lo que vino después. También ha pedido públicamente que se revise un lago donde Palma trabajó y que la búsqueda de los restos de su hija no se abandone ahora que él ya no está. Faith, la hermana que a los 3 años dijo 6 palabras que nadie olvidó, hoy es adulta y tiene sus propios hijos. Si Kirsten Harfield estuviera hoy con vida, tendría 37 años. Quería ser maestra y ya lo estaba practicando con un pedazo de cartón como pizarrón en un cuarto de Midwest City, mucho antes de que nadie le preguntara qué quería ser de grande. Nunca llegó a pararse frente a un aula real.
Pero durante 18 años, mientras Shannon buscaba respuestas lejos de casa, la persona que años después sería condenada por el crimen seguía viviendo a pocas casas de distancia.